Cuando la gente escucha el nombre Onassis, suele imaginar yates deslumbrantes, fiestas llenas de glamour y una riqueza capaz de comprar islas enteras. Pero detrás de la fortuna, detrás de los titulares brillantes y de los susurros de la alta sociedad, existe una historia que no solo se cuenta a través de las personas, sino también a través de las casas que construyeron, compraron y amaron. Estas residencias no eran simplemente lugares para dormir o escapar del mundo. Eran símbolos, reflejos de gusto, ambición, desamor y legado. Desde las aguas luminosas del mar Jónico hasta el corazón de Manhattan, las mansiones de la familia Onassis narran una historia de dinero antiguo, lujo, triunfos personales y penas privadas. Así que entremos en el mundo de Aristóteles Onassis y Jacqueline Kennedy Onassis, y exploremos cómo sus mansiones se transformaron en monumentos al amor, la pérdida y la herencia que dejaron. El mundo de Aristóteles Onassis. Para comprender estas mansiones primero hay que entender al hombre que levantó el imperio detrás de ellas. Aristóteles Sócrates Onassis. Nació en 1906 en Esmirna, la actual Izmir, en Turquía. Sus orígenes no fueron tan opulentos como muchos imaginan. Su padre, Sócrates Onassis, era un comerciante próspero dentro del negocio del transporte marítimo. Pero cuando estalló la guerra greco-turca, todo cambió. La familia Onassis perdió casi todo lo que tenía. Convertidos en refugiados, huyeron hacia Grecia dejando atrás su casa, su dinero y la vida que conocían. Sin embargo, Aristóteles, incluso siendo joven, no era alguien que se rindiera fácilmente. En sus primeros años de adultez partió hacia Argentina, donde comenzó realizando trabajos ocasionales antes de encontrar su camino dentro del mundo del comercio y el transporte marítimo. Para la década de 1940 ya se había convertido en uno de los hombres más ricos e influyentes del planeta. Pero el dinero no era suficiente para él. Quería estatus. Y para Aristóteles Onassis el verdadero estatus se demostraba en la forma de vivir, las propiedades que poseías, las fiestas que organizabas y las personas que recibías como invitados. El segundo capítulo de Jackie. Cuando Jacqueline Kennedy, la viuda del presidente de los Estados Unidos, se casó con Aristóteles Onassis en 1968, el mundo entero reaccionó con asombro. Para algunos, ella estaba huyendo de la tragedia. Para otros, estaba entrando en una nueva vida llena de riqueza incomparable y privacidad absoluta. Pero para Jackie era un poco de ambas cosas. El asesinato del presidente John F. Kennedy la había dejado devastada, además de vivir bajo la constante presión de la atención mediática. Con Aristóteles vio una forma de proteger a sus hijos, Caroline y John Jr., y recuperar cierta sensación de tranquilidad. Y Aristóteles, siempre amante del espectáculo y del prestigio, encontró en Jackie algo que ni siquiera sus miles de millones podían comprar, una especie de realeza por asociación. Su vida juntos se desarrolló sobre un escenario extraordinario de lujo. Desde el elegante barrio londinense de Mayfair hasta las islas griegas, desde yates privados hasta tranquilos refugios campestres. Cada lugar contaba una parte distinta de su historia. 47 Grosvenor Square, el elegante refugio londinense. Nuestra primera parada se encuentra en el número 47 de Grosvenor Square, una dirección imponente en el exclusivo distrito de Mayfair en Londres, un barrio donde la riqueza no necesita gritar para hacerse notar. En los años 60 este edificio ya tenía fama. Había sido residencia de Sir John Anderson, un influyente funcionario británico y aliado cercano de Winston Churchill. Pero cuando Aristóteles Onassis compró el apartamento del primer piso, lo transformó en algo realmente extraordinario. El apartamento se extendía por más de 5.000 pies cuadrados, con 5 dormitorios, 3 salas de recepción y una biblioteca amplia y elegante. No era simplemente grande, era majestuoso. Los techos altos, adornados con intrincados trabajos de yeso, las chimeneas de mármol y las altas ventanas de guillotina permitían que la suave luz londinense inundara las habitaciones. Aristóteles utilizaba este espacio no solo como residencia, sino también como centro social. Se convirtió en la sede londinense del estilo de vida Onassis, un punto de encuentro para aristócratas, políticos, artistas y celebridades. Pero el apartamento también tenía un propósito más personal. Funcionaba como base para la hermana de Aristóteles, Artemis, y más tarde se convirtió en una parada favorita para Jacqueline Kennedy Onassis y su hija Caroline, quien estudiaba en Londres durante ese periodo. Un escenario para la élite. Cuando Jackie visitaba la residencia, el número 47 de Grosvenor Square parecía cobrar vida. Los salones brillaban con cristalería fina, el aire se llenaba del aroma de flores frescas traídas desde París y el suave murmullo de las conversaciones recorría los pasillos.
Entre los invitados se encontraban Lee Radziwill, la elegante hermana de Jackie, y miembros de la alta sociedad británica que sentían curiosidad por conocer a la mujer que alguna vez fue la primera dama de Estados Unidos. La joya del apartamento era su balcón de 63 pies de largo, el único en todo el bloque georgiano con una vista tan amplia sobre la plaza. En las noches de verano se convertía en el lugar perfecto para cócteles y largas conversaciones mientras las luces de Londres brillaban abajo. En el interior, el diseño era refinado, pero nunca ostentoso. Una mezcla de elegancia griega y sofisticación europea. Aristóteles prefería texturas intensas, colores profundos y piezas llamativas. Jackie, en cambio, tenía una mirada más suave, tonos pastel, simetría y muebles atemporales que transmitían gracia tranquila más que extravagancia. Juntas, esas dos visiones crearon algo único. Un estilo sofisticado, poderoso, pero también profundamente personal. La vida posterior del apartamento. Tras la muerte de Aristóteles Onassis en 1975, el apartamento pasó a otras manos. Más adelante fue adquirido por Edmund Safra, un famoso banquero de origen libanés conocido por su riqueza y su filantropía. Safra y su esposa Lily continuaron con la tradición de grandeza del lugar, organizando fiestas y bailes que recordaban a la época de los Onassis. En uno de esos eventos, en 1988, la lista de invitados incluía políticos, miembros de la realeza y estrellas de cine. Una reunión que parecía arrancada directamente de otra época. Incluso después de la tragedia, cuando Edmund Safra murió en un misterioso incendio en 1999, Lily Safra se encargó de preservar el esplendor del apartamento. Hoy, el número 47 de Grosvenor Square sigue siendo un símbolo de la alta sociedad londinense, un recuerdo de los días en que algunas de las personas más poderosas del mundo cruzaban sus puertas. El simbolismo de Grosvenor Square. Pero más allá del lujo, esta residencia londinense reflejaba algo más profundo sobre Aristóteles Onassis y Jackie. Representaba una especie de equilibrio entre Europa y América, entre la riqueza tradicional y una nueva fama, entre la tradición y la modernidad. Jackie, con su gusto impecable, se sentía cómoda dentro de la elegancia contenida de Londres. Aristóteles, siempre el empresario cosmopolita, disfrutaba estar en el centro del poder mundial. Y Mayfair era el lugar perfecto para ello. Allí, lejos de los flashes constantes de Nueva York y del caos de Atenas, podían interpretar su papel como la pareja más glamorosa del mundo con cierta tranquilidad, al menos por un tiempo. Una mirada a su mundo privado. Quienes visitaban el apartamento lo describían no como un palacio, sino como un lugar cómodo envuelto en sofisticación. Las estanterías de la biblioteca estaban llenas de libros raros, una de las grandes pasiones de Aristóteles, y el bar, impecablemente pulido, siempre estaba preparado para recibir invitados. Jackie solía sentarse junto a la ventana con una taza de té en la mano, observando la plaza mientras su hija estudiaba cerca. Era una escena tranquila, casi doméstica, algo poco común en una vida que había estado marcada por la tragedia y la atención constante del público. En muchos sentidos, el número 47 de Grosvenor Square capturaba la esencia del estilo de vida de los Onassis: elegancia controlada, dramas que permanecían ocultos y una clara conciencia de que la belleza podía servir tanto como escudo como escenario. De Londres a Nueva York. Pero incluso cuando Londres ofrecía un refugio sofisticado, el corazón de Jackie seguía estando en Nueva York. La ciudad representaba independencia, recuerdos y una conexión profunda con sus raíces. Después del dolor de perder al presidente Kennedy, ella había elegido un hogar no por su ostentación, sino por la sensación de familiaridad y seguridad que podía ofrecerle. Y ese hogar terminó convirtiéndose en una de las direcciones más emblemáticas de Manhattan. Ahí es hacia donde vamos ahora. El santuario neoyorquino de Jackie. 1040 Fifth Avenue. Tras la tragedia del asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963, Jackie Kennedy se encontró viviendo en un mundo que ya no se sentía seguro. Las multitudes, las cámaras y las preguntas interminables no se detenían nunca. Cada esquina, cada titular en los periódicos, le recordaba lo que había perdido. Así que en 1964, buscando estabilidad y consuelo, Jackie Kennedy tomó una de las decisiones más importantes de su vida: comprar un apartamento de 15 habitaciones en el piso 15 de 1040 Fifth Avenue, con vista directa a Central Park en Manhattan. No era simplemente otra residencia de lujo. Para Jackie era un refugio. Un lugar donde podía criar a sus hijos y reconstruir su vida lejos del ruido de Washington y de las sombras de la Casa Blanca. Un hogar con historia. El edificio de 1040 Fifth Avenue no era nuevo,
pero sí legendario. Había sido diseñado en 1930 por el arquitecto Rosario Candela, uno de los grandes maestros de la arquitectura residencial de Nueva York. Su estilo definió la edad dorada de los apartamentos de Manhattan. Sus edificios eran conocidos por sus proporciones elegantes, techos altos y distribuciones pensadas con gran inteligencia. A diferencia de las torres de vidrio que más tarde dominarían el skyline de la ciudad, 1040 Fifth Avenue tenía carácter. Su fachada de piedra caliza se alzaba con orgullo, sobria pero elegante, con detalles tallados y una entrada cubierta que evocaba el encanto del viejo mundo. En el interior, los pasillos amplios, los suelos de mármol pulido y los detalles en bronce creaban una atmósfera de dignidad silenciosa. Era el tipo de lugar donde la riqueza no necesitaba presumir. En todo el edificio solo existían 27 apartamentos, cada uno diseñado para sentirse como una mansión suspendida sobre la ciudad. La privacidad era absoluta. Y para Jackie, eso no tenía precio. Dentro del apartamento de Jackie. El ático de Jackie era una residencia completa con vistas amplias de Central Park y del embalse que más tarde sería renombrado en su honor, el Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir. Era una vista que transmitía calma. Cada mañana la luz del sol se deslizaba sobre las copas de los árboles e iluminaba las habitaciones con un brillo dorado. Por la noche, la ciudad resplandecía abajo como si fuera un mar de estrellas. El apartamento era refinado, cálido y profundamente personal. Nancy Tuckerman, una de las amigas más cercanas de Jackie, decía que el lugar se sentía exactamente como ella, acogedor, inteligente y discretamente hermoso. Jackie nunca buscó la extravagancia. Prefería la belleza atemporal antes que el exceso. Su sala de estar, decorada con colores suaves y muebles cómodos, transmitía una sensación de calma. Había fotografías familiares, libros cuidadosamente apilados sobre las mesas y obras de arte delicadas que reflejaban su amor por la cultura y la historia. Muchos de los muebles habían viajado con ella desde los días de la Casa Blanca, piezas que guardaban recuerdos de otra etapa de su vida. El famoso retrato del presidente Kennedy ocupaba un lugar especial, rodeado de flores frescas y luz natural. El genio del diseño de Candela. Rosario Candela tenía un talento especial para crear apartamentos que se sentían al mismo tiempo grandiosos e íntimos. Cada unidad en 1040 Fifth Avenue contaba con una gran galería de entrada, a menudo con suelo de mármol blanco y negro, que se abría hacia una serie de elegantes habitaciones. El salón, la biblioteca y el comedor se conectaban de forma armoniosa, y cada uno contaba con su propia chimenea. En el hogar de Jackie, esas chimeneas se convirtieron en verdaderos puntos emocionales de anclaje. Muchas noches las pasaba leyendo junto al fuego mientras sus hijos, Caroline y John Jr., jugaban o estudiaban cerca. El crujido de la madera, el calor de las llamas y el aroma familiar de los libros antiguos hacían que el apartamento se sintiera vivo. Detrás de las áreas principales, el plano del apartamento continuaba hacia la cocina y las habitaciones del personal, incluyendo el cuarto de servicio y una despensa. La vivienda contaba además con 4 o 5 dormitorios, cada uno con su propio baño y amplios vestidores capaces de guardar el famoso guardarropa de Jackie. Aunque era conocida por su elegancia sencilla más que por la cantidad de ropa, todo en el apartamento reflejaba su búsqueda de equilibrio, lujo sin exceso, comodidad con sofisticación. Un lugar para sanar. Cuando Jackie se mudó por primera vez a 1040 Fifth Avenue, todavía estaba profundamente marcada por el duelo. El apartamento le ofreció un espacio donde podía llorar en privado, lejos de las cámaras y de los titulares. Se convirtió en su fortaleza y también en su refugio. Los vecinos a menudo la veían caminar en silencio por Central Park, a veces acompañada por Caroline y John Jr., otras veces sola, perdida en sus pensamientos. En esos momentos ya no era la primera dama ni un símbolo público. Era simplemente una madre y una mujer tratando de recomponer su vida. Dentro del apartamento se rodeó de libros, música y arte. Su biblioteca rebosaba de volúmenes sobre historia, literatura y diseño. En las palabras y en la belleza encontraba consuelo, las mismas cosas que la habían acompañado y calmado a lo largo de toda su vida. Sus amigos decían que había llenado el apartamento de calidez, no de ostentación. La decoración rara vez cambiaba. Incluso cuando algunas telas comenzaban a desgastarse por el paso del tiempo, Jackie las reemplazaba por otras con exactamente el mismo patrón. Prefería la continuidad antes que la novedad. Para ella, la belleza no era algo que se exhibiera. Era algo que debía crear paz. La vida después de Aristóteles. En 1968,
Jackie Kennedy volvió a sorprender al mundo cuando se casó con Aristóteles Onassis, uno de los hombres más ricos del planeta. La reacción pública fue dividida. Algunos admiraban su valentía para seguir adelante, mientras que otros la criticaban por haberse unido a una fortuna inmensa. Pero para Jackie, la decisión tenía que ver con seguridad, tanto emocional como financiera. Después de años viviendo bajo una presión constante y bajo la mirada de todo el mundo, deseaba una vida donde ella y sus hijos pudieran sentirse protegidos. Y Aristóteles Onassis le ofrecía precisamente esa promesa. Durante su matrimonio, Jackie pasaba parte del tiempo en Grecia, a bordo del famoso yate privado de Onassis, el Christina O, y también en su isla privada, Escorpio. Sin embargo, sin importar cuánto viajara, su corazón siempre volvía a Nueva York. El apartamento de 1040 Fifth Avenue era su verdadero hogar. Su punto de estabilidad en medio de todos los cambios. Cuando Aristóteles Onassis murió en 1975, Jackie volvió a enfrentarse a una pérdida profunda. Pero esta vez no se retiró del mundo. En lugar de eso, comenzó un nuevo capítulo inesperado. Jackie, la editora. En los años posteriores a la muerte de Onassis, Jackie se reinventó de una manera que casi nadie esperaba. Decidió trabajar como editora de libros. En 1975 se unió a la editorial Viking Press, y más tarde pasó a trabajar en Doubleday como editora senior. No era un trabajo simbólico ni superficial. Jackie sentía una verdadera pasión por la literatura y creía profundamente en el poder de las historias. Sus colegas la describían como dedicada y extremadamente meticulosa. A menudo revisaba manuscritos hasta altas horas de la noche desde su apartamento en Fifth Avenue. Trabajaba en libros sobre historia, arte y cultura, temas que reflejaban sus propios intereses. Su hogar se convirtió no solo en un lugar para vivir, sino también en un espacio de trabajo donde podía fomentar la creatividad y encontrar un sentido más profundo más allá de la fama. Por primera vez en décadas, estaba viviendo la vida en sus propios términos. En silencio, con propósito y rodeada de las personas y las cosas que amaba. Un último adiós. Cuando Jacqueline Kennedy Onassis falleció en 1994, el apartamento de 1040 Fifth Avenue se transformó en un lugar de homenaje para admiradores y personas que querían despedirse. Multitudes se reunieron frente al edificio, dejando flores y notas bajo su entrada cubierta. Fue un recordatorio conmovedor de cuánto había marcado al mundo. En 1995, el apartamento fue vendido al multimillonario David Koch por $9,5 millones, una cifra que en aquel momento reflejaba tanto su ubicación privilegiada como su historia. Con el paso de los años, la propiedad cambió de manos varias veces y su valor siguió aumentando, manteniéndose como una de las direcciones más codiciadas de Manhattan. Pero para quienes recuerdan a Jackie, el edificio representa mucho más que bienes raíces. Es un símbolo de elegancia bajo presión, de resiliencia silenciosa y de la forma en que una mujer transformó una tragedia inimaginable en un legado de fuerza y belleza. Un legado en piedra caliza. Incluso hoy, si caminas por la Quinta Avenida y levantas la vista hacia la fachada de piedra caliza del número 1040, casi puedes imaginarla allí, de pie junto a la ventana, mirando hacia Central Park con las luces de la ciudad reflejadas en sus ojos. El apartamento permanece como un recordatorio duradero de una vida que conectó dos mundos, el público y el privado, el poder y lo personal. Cuenta una historia que no trata solo de riqueza o fama, sino también de resistencia, gusto y dignidad. En un mundo obsesionado con el espectáculo, Jackie Kennedy Onassis encontró paz en la simplicidad. Y quizá ese fue su mayor lujo. La isla de Escorpio, el paraíso privado de un multimillonario. Si existió un lugar capaz de capturar el mito y el misterio de Aristóteles Onassis, ese fue la isla de Escorpio. Situada en el brillante mar Jónico, este exuberante paraíso privado se convirtió en uno de los símbolos más famosos de riqueza y romance que el mundo haya conocido. Pero cuando Aristóteles Onassis la vio por primera vez en 1963, Escorpio no era la joya verde que más tarde sería. Era una extensión de tierra árida, polvorienta, rodeada de aguas turquesa. Un lugar que para la mayoría de las personas habría pasado desapercibido. Para él no. Donde otros veían un terreno salvaje, Onassis veía posibilidades. Imaginó no solo un refugio, sino un reino. Un mundo completamente suyo. El nacimiento de un sueño. Ese mismo año, Aristóteles Onassis compró la isla por lo que hoy parece una cifra increíblemente baja, alrededor de $3,5 millones,
lo que equivaldría aproximadamente a unos $114.000 actuales. Para la mayoría de las personas, poseer un yate o un apartamento en Londres ya habría sido suficiente lujo. Pero para Onassis, Scorpio se convertiría en la joya más brillante de todo su imperio. Invirtió su energía y millones de dólares en transformarla. Durante los años siguientes, barcos enteros llegaron cargados con cientos de árboles, toneladas de tierra fértil y arena traída desde la isla de Salamina para crear playas doradas. Onassis no solo quería poseer la naturaleza, quería moldearla. Poco a poco, Scorpio se transformó en un paraíso tropical. Se construyeron 3 villas, un helipuerto, una marina privada y varias casas de huéspedes de lujo. Cada sendero, cada jardín y cada rincón escondido fueron diseñados pensando en la privacidad y la perfección. La Casa Rosa y el refugio de Jackie. En el corazón de este paraíso se levantaba una residencia muy especial. La llamada Casa Rosa, pintada en suaves tonos rosados que brillaban bajo el sol griego. Fue construida para Jacqueline Kennedy Onassis después de su matrimonio en 1968. Para Jackie, aquella isla era un mundo completamente diferente al de las cámaras y el ruido constante de Nueva York. Allí podía finalmente respirar. Caminaba por las playas con grandes sombreros de ala ancha, muchas veces descalza, recogiendo conchas junto a John Jr. y Caroline. La brisa del mar, el silencio y la sensación de aislamiento convertían a Scorpio en un auténtico santuario. Pero incluso el paraíso podía verse amenazado por la curiosidad del mundo exterior. En 1971, la tranquilidad de Jackie se rompió cuando paparazzi lograron fotografiar a su hijo mientras se bañaba desnudo en una de las playas de Scorpio. Fue una invasión profundamente humillante que rápidamente dio la vuelta al mundo en los titulares. El incidente dejó al descubierto el lado más oscuro de la fama que rodeaba a Jackie. Incluso rodeada por el mar y aislada en una isla privada, nunca podía escapar completamente de la mirada pública. La boda que sorprendió al mundo. 5 años antes, en octubre de 1968, Scorpio ya había entrado en la historia cuando Jackie Kennedy se casó con Aristóteles Onassis en una pequeña ceremonia celebrada en la isla. Fue una de las bodas más comentadas del siglo XX. Solo unos 40 invitados fueron convocados, entre ellos la hermana de Jackie, Lee Radziwill, los hijos de Onassis, Alexander y Cristina, y un pequeño círculo de amigos cercanos y figuras importantes. La ceremonia se celebró en la diminuta capilla ortodoxa griega de la isla, adornada con lirios blancos y velas. El sonido de las olas sustituyó a la música, y el suave viento del mar llevó sus votos a través del paisaje. Para la prensa, la noticia fue impactante. La viuda de un presidente estadounidense casándose con un magnate griego del transporte marítimo. Para algunos parecía un cuento de hadas. Para otros, una ruptura con el sueño romántico que muchos asociaban con Camelot. Pero para Jackie era simplemente una oportunidad de encontrar paz. Y para Aristóteles, era una conquista del corazón tan significativa como cualquiera de sus triunfos empresariales. Scorpio, el patio de juegos de la élite. En los años siguientes, Scorpio se convirtió en uno de los destinos más exclusivos del planeta. Las listas de invitados parecían un catálogo de celebridades y figuras influyentes de mediados del siglo XX. Personajes como Winston Churchill, María Callas, Frank Sinatra, Grace Kelly, John F. Kennedy Jr., y numerosos aristócratas europeos caminaron por sus playas. Los días en Scorpio estaban llenos de sol, risas y vino fino. Las noches traían cenas a la luz de las velas, música en vivo y el sonido constante del mar acariciando la arena. Onassis organizaba grandes banquetes bajo las estrellas. Su famoso yate, el Christina O, permanecía anclado cerca, con sus luces reflejándose sobre el agua oscura. Aquello era más que lujo. Era leyenda. Scorpio no era simplemente un lugar que se visitaba. Era un lugar donde había que ser visto. Y durante aquellos años, nadie representaba el glamour con tanta fuerza como Aristóteles y Jackie Onassis. Un paraíso con sombras. Pero bajo todo ese brillo también había grietas. La salud de Aristóteles Onassis comenzó a deteriorarse, y la tragedia golpeó con fuerza cuando su querido hijo Alexander murió en un accidente aéreo en 1973. La pérdida lo devastó. El hombre que había conquistado océanos y construido imperios parecía de pronto perdido. Pasó sus últimos años en Scorpio, debilitado y con el corazón roto, observando las mismas aguas que antes habían simbolizado libertad. Cuando murió en 1975, fue enterrado en la isla que tanto había amado, junto a su hijo.
Más tarde, su hija Cristina Onassis también sería enterrada allí. Su vida se apagó demasiado pronto, marcada por problemas de salud y profundas tristezas. Lo que comenzó como un sueño de paraíso, terminó convirtiéndose en un cementerio privado. Un recordatorio silencioso de que ni siquiera el hombre más rico del mundo podía comprar la felicidad. Una nueva era. De los Onassis a Atena. Después de la muerte de Aristóteles, Escorpio pasó a manos de su hija Cristina y más tarde a su nieta Atena Onassis Roussel, la última heredera directa de la fortuna familiar. Pero para Atena, la isla cargaba con demasiada historia y demasiada tristeza. Casi no la visitaba. En 2013 tomó la decisión de vender Escorpio al multimillonario ruso Dmitry Ribolovlev por una cifra estimada de $153 millones. Con esa venta se cerró un capítulo histórico. Por primera vez en 50 años, la isla dejó de pertenecer al nombre Onassis. La transformación moderna. Dmitry Ribolovlev, cuya fortuna rivalizaba con la que tuvo Onassis, vio en Escorpio el mismo potencial que Aristóteles había visto décadas antes. Anunció ambiciosos planes para transformarla en un exclusivo eco-resort de lujo para la élite moderna, invirtiendo más de $200 millones en su renovación. El proyecto fue diseñado por el reconocido estudio noruego Snetta, los mismos arquitectos responsables de la Ópera de Oslo. La idea era combinar opulencia con sostenibilidad. Los planes incluían un complejo turístico con 60 habitaciones, helipuerto, marina para superyates, spa, anfiteatro e incluso establos para caballos. Todo ello integrado cuidadosamente en el paisaje natural de la isla. Gran parte de las nuevas construcciones se diseñaron bajo tierra, cubiertas de vegetación para preservar la belleza del entorno. Internet de alta velocidad, sistemas de desalinización y energía solar permitirían que la isla funcionara de manera autosuficiente. Una visión del siglo XXI de privacidad y lujo. Cuando el proyecto esté completamente terminado, Escorpio volverá a recibir a algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo. Aunque esta vez como huéspedes, no como dueños. El espíritu de Escorpio. Pero por mucho que la isla cambie, el espíritu de Aristóteles y Jackie Onassis seguirá flotando en la brisa. Los olivos que él plantó todavía se balancean sobre las playas que él mismo mandó crear. La pequeña capilla donde se casaron sigue en pie, silenciosa, mirando hacia el mismo mar infinito. Muchos visitantes aseguran que la isla se siente viva, como si los ecos del pasado todavía caminaran entre los jardines al caer la tarde. Tal vez sea cierto, porque Escorpio nunca fue simplemente una propiedad más. Fue un símbolo de ambición, de amor y de la eterna búsqueda de paz en un mundo que nunca deja de observar. Un legado entre las olas. Cuando pensamos en mansiones de fortunas antiguas, imaginamos castillos de piedra y grandes candelabros. Pero Escorpio era algo completamente diferente. Una mansión viva rodeada de agua y cielo. Diseñada no para durar eternamente, sino para alcanzar la perfección. Para Aristóteles Onassis fue la obra maestra final de un hombre que había construido su imperio desde la nada. Para Jackie Kennedy Onassis fue un sueño frágil. Un lugar donde, por un instante, intentó sentirse libre. Hoy, Escorpio se encuentra en la frontera entre la historia y la modernidad. Sigue deslumbrante, sigue siendo privada, y continúa susurrando las historias de quienes alguna vez la llamaron hogar. El Cristina O, la mansión flotante del imperio Onassis. Si la isla de Escorpio era el reino de Aristóteles Onassis, entonces el Cristina O era su corona. No era simplemente un yate. Era un palacio flotante, un símbolo de triunfo construido a partir de los restos de la guerra. Y como todo lo que tocaba Onassis, llevaba consigo tanto belleza como drama. De buque de guerra a maravilla. La historia comienza en 1942. Durante la Segunda Guerra Mundial, el barco era conocido como el HMCS Stormont, un buque canadiense antisubmarino que sirvió con valentía en el Atlántico e incluso participó escoltando barcos aliados durante el desembarco del día D. Cuando terminó la guerra, la mayoría de estas embarcaciones fueron vendidas como chatarra. Pero Aristóteles Onassis, siempre atento a las oportunidades, vio potencial donde otros solo veían metal viejo. En 1948 compró el cansado barco gris por apenas $34.000. Una cifra casi insignificante para un hombre cuya fortuna ya se medía en millones. Para sorpresa de muchos, no lo desmanteló. Lo transformó. La transformación. Durante los 3 años siguientes, Onassis invirtió una suma impresionante de $4 millones en la reconstrucción del buque,
una cantidad que hoy equivaldría a casi 50 millones. Contrató al arquitecto César Pinau y a un equipo de artesanos europeos para convertir aquel antiguo barco de guerra en una obra maestra de elegancia y poder. Cuando el barco reapareció en 1954, era prácticamente irreconocible. Los cañones y las cubiertas de acero habían desaparecido. En su lugar había escaleras de mármol, alfombras tejidas a mano y amplios salones iluminados por candelabros. Onassis lo rebautizó como Cristina, en honor a su querida hija. Con ese gesto convirtió un instrumento de guerra en un símbolo de familia, riqueza y legado. Un palacio en el mar. El Cristina O no era un yate cualquiera. Con más de 90 metros de longitud, podía alojar a más de 30 invitados en 18 lujosos camarotes, atendidos por una tripulación de alrededor de 40 personas. Las paredes estaban revestidas con maderas exóticas, espejos dorados y obras de arte traídas de distintos lugares de Europa. Pero lo que realmente lo hizo legendario fueron los detalles. Esos pequeños excesos que solo alguien como Onassis habría imaginado. Había una piscina cubierta con mosaicos que, con solo presionar un botón, podía transformarse en una pista de baile. Un bar tallado con madera proveniente de un antiguo galeón español hundido, decorado con marfil y dientes de orca. Una chimenea hecha de lapislázuli que brillaba con un tono azul profundo, casi como el propio mar. Y por supuesto, el famoso bar de Ari, tapizado, según la leyenda, con cuero elaborado a partir de piel de ballena, un detalle que sorprendía a algunos y fascinaba a otros. Cada rincón del barco transmitía extravagancia. Pero no se trataba solo de lujo. Para Onassis, el Cristina O era una declaración. Una forma de decirle al mundo que había conquistado todo. Una lista de invitados legendaria. Pronto, el yate se convirtió en el epicentro del glamour internacional. En las décadas de 1950 y 1960, recibir una invitación para subir a bordo era el mayor honor posible, una señal de que pertenecías al círculo más exclusivo del planeta. La lista de invitados parecía un libro de historia. Winston Churchill, John F. Kennedy, Marilyn Monroe, María Callas, Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, Richard Burton, el príncipe Rainiero y Grace Kelly caminaron por sus cubiertas. Diplomáticos cerraban acuerdos brindando con champán. Actores se enamoraban bajo la luz de la luna. El Cristina O no era solo un yate. Era un escenario flotante para el poder y el deseo. Onassis paseaba por la cubierta con sus trajes de lino blanco, un cigarro en la mano y una risa fuerte que se escuchaba por encima del viento mientras el Mediterráneo brillaba a su alrededor. Dondequiera que atracara, Montecarlo, Cannes o Capri, el yate atraía multitudes como si fuera una celebridad más. María Callas y Jackie. Antes de que Jackie Kennedy entrara en su vida, Aristóteles Onassis mantuvo una intensa relación con la legendaria soprano María Callas. Su historia de amor, apasionada y tormentosa, se desarrolló en gran parte a bordo del Cristina O. Ella era la reina del mundo de la ópera. Él era el rey del comercio. Juntos creaban una atmósfera llena de intensidad, con noches en las que arias de ópera resonaban sobre el mar. Pero cuando Onassis conoció a Jackie Kennedy en los años 60, la dinámica cambió. Quedó cautivado por su elegancia y su misterio, y poco a poco ella se convirtió en la mujer que más aparecía a su lado en la cubierta. La prensa mundial seguía cada uno de sus viajes. Jackie con gafas oscuras y pañuelos al viento. Aristóteles caminando junto a ella. Dos figuras que parecían encarnar la idea misma de riqueza y poder. La vida a bordo. Para los invitados, pasar unos días en el Cristina O era una experiencia irrepetible. Los días transcurrían nadando en el mar Egeo o tomando el sol en la cubierta superior mientras los chefs servían langosta fresca y vinos selectos. Las noches estaban dedicadas a la música y a las conversaciones interminables. Frank Sinatra podía cantar una canción en el bar mientras Churchill relataba historias de guerra bajo un cielo lleno de estrellas. La tripulación estaba entrenada para anticipar cualquier deseo antes incluso de que los invitados lo expresaran. Jackie solía invitar a amigos cercanos, artistas e intelectuales, convirtiendo el yate en un salón flotante de ideas, risas y creatividad. Los niños jugaban en la piscina que reflejaba el cielo. Y Aristóteles observaba todo con satisfacción, disfrutando de ver su mundo lleno de vida. Declive y abandono. Cuando Onassis murió en 1975, el yate pasó a manos de su hija Cristina. Ella decidió donarlo al gobierno griego con la esperanza de que se convirtiera en un símbolo nacional. Pero la realidad fue distinta.
Con el paso del tiempo, el barco comenzó a deteriorarse. Para la década de 1980, el brillante Cristina permanecía abandonado en un astillero griego, oxidándose lentamente mientras su antiguo esplendor desaparecía bajo capas de sal y óxido. Parecía que la era del glamour de Onassis había terminado para siempre. El rescate. Pero en 1998, otro magnate naviero griego, John Paul Papanikolaou, conocido entre sus amigos como Big John, decidió que aquella historia no debía desaparecer. Antiguo socio de negocios de Onassis, compró el yate y comenzó un gigantesco proyecto de restauración valorado en $50 millones. Fue un trabajo enorme que duró 3 años y requirió el esfuerzo de cientos de artesanos. Restaurar el Cristina no era sencillo. Su casco estrecho, diseñado originalmente para la velocidad y no para el confort, hacía que cada renovación fuera un desafío. Aún así, Papanikolaou estaba decidido a preservar su espíritu original. Reconstruyó la piscina de mosaico, la chimenea de lapislázuli y el famoso bar exactamente como habían sido. Cada suite fue rediseñada con colores suaves que mezclaban nostalgia con comodidades modernas. Cuando el yate volvió finalmente al mar, brillaba como nuevo. Era un homenaje viviente a la época dorada de Onassis. Una nueva vida sobre las olas. Hoy, el Cristina no es solo una reliquia histórica. Sigue navegando. Puede ser alquilado para viajes privados por aquellos que tienen la fortuna suficiente para permitírselo. Redgate Farm en Martha's Vineyard sería el lugar donde Jackie encontraría su refugio más profundo. Ubicada en la tranquila isla de Martha's Vineyard, la propiedad se extendía por más de 300 acres de campos abiertos, bosques suaves y costas salvajes que miraban directamente al Atlántico. Era un paisaje que parecía sacado de una pintura, colinas verdes que descendían hacia el mar, senderos de arena blanca y un silencio casi absoluto, roto solo por el viento y el sonido distante de las olas. Para Jackie, ese lugar representaba algo que había buscado durante toda su vida adulta: anonimato. A diferencia de Washington o Nueva York, en Martha's Vineyard la vida se movía a otro ritmo. Los veranos traían familias, artistas y escritores que respetaban la privacidad de los demás. Nadie corría detrás de ella con cámaras. Nadie gritaba su nombre. Allí podía caminar por la playa, montar a caballo por los senderos costeros y simplemente respirar. Redgate Farm no era una mansión ostentosa. Era una casa amplia pero sencilla, construida para convivir con la naturaleza. Grandes ventanales dejaban entrar la luz del océano. Las habitaciones estaban decoradas con tonos suaves, muebles de madera y telas claras que reflejaban el espíritu relajado de la isla. En lugar de lujo exagerado, había comodidad. Jackie pasaba largas temporadas allí con sus hijos, Caroline Kennedy y John F. Kennedy Jr. Los tres recorrían los campos, nadaban en el mar y cenaban juntos mientras el sol se ocultaba sobre el horizonte. A veces invitaba a amigos cercanos, escritores, artistas o viejos conocidos de la política. Pero siempre mantenía el ambiente íntimo. Redgate no era un escenario social. Era un hogar. Las mañanas comenzaban temprano. Jackie caminaba por la playa con un libro bajo el brazo o montaba a caballo por los senderos que atravesaban la propiedad. Los días transcurrían entre lectura, jardinería y largas conversaciones con sus hijos. En muchas fotografías privadas de esa época, se la ve diferente a la figura pública que el mundo recordaba. Menos formal, más tranquila, más ella misma. Durante los años 80 y principios de los 90, Jackie dividía su vida entre su trabajo editorial en Nueva York y sus estancias en Martha's Vineyard. En la ciudad seguía siendo una figura conocida, editando libros y participando en proyectos culturales. Pero cada vez que podía, regresaba a Redgate Farm. Era su santuario. Allí celebraba veranos, cumpleaños y pequeñas reuniones familiares lejos del ruido mediático que había definido gran parte de su vida. Incluso cuando el mundo seguía fascinado con el legado de los Kennedy y el misterio de su vida junto a Aristótle Onassis, Jackie parecía haber encontrado un equilibrio que antes le había sido esquivo. Un lugar donde el pasado no pesaba tanto. Con el paso de los años, Redgate Farm se convirtió en el escenario de algunos de los momentos más serenos de su vida. Allí veía crecer a sus hijos. Allí caminaba entre praderas iluminadas por el sol del atardecer. Allí podía recordar a John F. Kennedy no como una figura histórica, sino como el hombre con quien había compartido una parte decisiva de su vida. Cuando Jackie Onassis falleció en 1994, el mundo recordó muchas versiones de ella. La elegante primera dama.
La viuda digna que caminó detrás del féretro en Washington. La mujer misteriosa que se casó con uno de los hombres más ricos del planeta. Pero quienes la conocieron de verdad sabían que, en sus últimos años, Jackie era simplemente una mujer que amaba los libros, los caballos, el mar y el silencio. Sus refugios lo dicen todo. Un antiguo yate convertido en palacio flotante. Una granja tranquila en Nueva Jersey. Y una vasta finca frente al Atlántico en Martha's Vineyard. 3 lugares muy distintos, pero todos conectados por la misma búsqueda. Después de una vida vivida bajo los reflectores del mundo entero, Jackie Onassis pasó sus últimos años persiguiendo algo que para la mayoría de las personas es simple, pero para ella fue extraordinariamente difícil de conseguir. Paz. Pero esa paz no llegó de un día para otro. El último y más querido capítulo de su vida estaba apenas comenzando, y tomaría forma en un lugar donde el viento del océano parecía borrar el ruido del mundo. Ese lugar fue Redgate Farm. La propiedad se extendía por unas 340 acres de tierra costera intacta en el extremo suroeste de Martha's Vineyard, una isla barrida por el viento frente a la costa de Massachusetts. El terreno se desplegaba a lo largo de casi una milla completa frente al océano Atlántico, con 2 lagunas de agua dulce, praderas onduladas y dunas naturales que parecían no haber sido tocadas por el tiempo. Cuando Jackie vio el lugar por primera vez, no era la elegante finca que llegaría a ser. Era simplemente una granja de ovejas en funcionamiento, con una pequeña cabaña de caza y algunos edificios rústicos dispersos por la propiedad. Pero para ella, aquello era perfecto. Era salvaje. Era silencioso. Y estaba lleno de posibilidades. Jackie siempre había amado la naturaleza, y en aquel paisaje vio la oportunidad de crear un hogar que no dominara el entorno, sino que conviviera con él. Para hacer realidad esa visión, contrató al arquitecto Hugh Newell Jacobsen, conocido por su estilo elegante y minimalista que reinterpretaba la arquitectura tradicional con una sensibilidad moderna. Juntos comenzaron a imaginar una casa que fuera sofisticada sin ser ostentosa. Un hogar construido desde el corazón. Para 1981, la transformación estaba completa. La casa principal de Redgate Farm fue diseñada en estilo Cape Cod, blanca, con tejados inclinados y líneas sencillas que parecían surgir naturalmente del paisaje. Tenía 5 dormitorios, 2 estudios y amplias ventanas que miraban directamente hacia el océano. Cada habitación estaba llena de luz. El interior y el exterior parecían conectarse sin barreras. Además de la casa principal, la propiedad incluía una casa de invitados de 2 plantas, una pequeña vivienda para el cuidador, un granero, garajes y hasta un modesto cobertizo para botes. Había huertos de vegetales, arbustos de arándanos y senderos que serpenteaban entre bosques y praderas. Para diseñar los jardines y el paisaje natural, Jackie recurrió a una amiga muy cercana, Rachel Lambert Mellon, conocida cariñosamente como Bonnie. Años antes, Bonnie había ayudado a rediseñar el famoso Jardín de las Rosas de la Casa Blanca para John F. Kennedy. Ahora, juntas creaban algo distinto. No un jardín formal, sino un refugio natural. Dunas cubiertas de hierba, arbustos en flor y estanques tranquilos que reflejaban el cielo como espejos. En Redgate Farm, Jackie finalmente pudo ser simplemente ella misma. Nadaba en el océano. Montaba en bicicleta por los caminos de tierra. Organizaba picnics familiares bajo el cielo abierto. Sus hijos, Caroline Kennedy y John F. Kennedy Jr., crecieron explorando playas, praderas y senderos junto a primos y amigos. Para ellos, aquel lugar era un paraíso. Un mundo muy lejos de la política y la fama. Un lugar donde las risas reemplazaban a los flashes de las cámaras, y el único horario que importaba era el ritmo de la marea. Jackie le dijo una vez a un amigo cercano algo que resumía perfectamente lo que significaba ese lugar para ella. Aquí es el único sitio donde puedo respirar. Y durante más de 15 años, eso fue exactamente lo que hizo. Aunque continuaba su carrera como editora en Nueva York, regresaba a Martha's Vineyard cada vez que podía. Especialmente en verano, cuando la casa volvía a llenarse de vida. Con el tiempo, llegaron los nietos. Una nueva generación que corría por los mismos campos donde su abuela había cabalgado al atardecer. Pero Redgate Farm nunca fue realmente sobre lujo, aunque por cualquier estándar lo era. Era sobre armonía. Jackie creía profundamente que los hogares debían reflejar el alma de quienes los habitan. Y ese lugar lo hacía. Calma, inteligencia, resiliencia, elegancia silenciosa. Cada detalle,
desde los materiales de construcción hasta la preservación de las plantas nativas, reflejaba su respeto por el paisaje. Incluso décadas después, la mayor parte de la tierra sigue prácticamente intacta. Un santuario para aves, vida silvestre, y para el recuerdo de la mujer que la amó profundamente. Cuando Jackie falleció en 1994, la propiedad pasó a manos de su hija, Caroline Kennedy. Con cuidado y respeto, Caroline realizó algunas actualizaciones para adaptarla a una familia moderna, pero siempre manteniendo intacta la visión original de su madre. En el año 2000, trabajó junto a la arquitecta Deborah Berke para renovar y ampliar discretamente la casa principal, combinando diseño contemporáneo con la tradición arquitectónica de Nueva Inglaterra. Durante casi 4 décadas, Redgate Farm permaneció en la familia. Pero en 2019, Caroline Kennedy tomó una decisión difícil. Puso la propiedad a la venta por $65 millones. El anuncio inmobiliario no la describía simplemente como una finca. La describía como lo que realmente era. Una pieza extraordinaria de la historia estadounidense. Y en muchos sentidos, lo era. Aún hoy, quienes visitan Martha's Vineyard hablan de Redgate Farm con una especie de reverencia silenciosa. Algunos residentes recuerdan haber visto a Jackie recorriendo los caminos en bicicleta, con un pañuelo ondeando detrás de ella mientras avanzaba por los acantilados. Sonreía, saludaba y continuaba su camino. Para ellos no era una celebridad. Era una vecina, una mujer que amaba la tierra, el mar y las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Porque al final, la historia de Jacqueline Kennedy Onassis y Aristotle Onassis es mucho más que una historia de riqueza, poder o fama. Es una historia de transformación. Desde los salones de la Casa Blanca hasta las orillas de Escorpios. Desde los elegantes apartamentos de Londres hasta las tranquilas praderas de Nueva Jersey. Cada hogar, cada refugio y cada paisaje cuenta una parte de esa historia. El apartamento de Londres, donde la elegancia se encontraba con la influencia. El ático de Nueva York, donde el duelo se transformó lentamente en renacimiento. La isla de Escorpios, donde el amor y la libertad parecían posibles. El yate Christina O, un símbolo flotante de triunfo y ambición. La granja de caballos en Nueva Jersey. Y finalmente, Redgate Farm, un mapa silencioso de una vida extraordinaria. Una vida que atravesó imperios, océanos y generaciones. Pero al final, lo que realmente permanece no son los mármoles ni los candelabros, ni los yates, ni las listas de invitados. Lo que permanece es algo mucho más difícil de construir. La sensación de que detrás de los titulares, de las fotografías históricas y de los mitos del siglo XX, había 2 personas muy diferentes persiguiendo 2 sueños distintos. Aristotle Onassis construyó monumentos al poder y a la riqueza. Jacqueline Kennedy Onassis construyó refugios para el alma. Y aunque ambos ya no están, sus hogares siguen ahí. Silenciosos, radiantes. Como testigos de una idea simple pero poderosa, que el verdadero legado de una vida no se mide por la fortuna que acumulamos, sino por la elegancia con la que vivimos, y la paz que dejamos atrás.